Muy buenos días, queridos amigos. Y a usted, don Ángel, como todo ángel, bienvenido sea siempre. Gracias, que así sea, siempre. Que sí sea. Bueno, lo más importante, señores, es los últimos días han sido de mucha agua. Agua que han favorecido y han hecho daño. Indiscutiblemente, porque el decir campesino de que el agua paga sus daños es una realidad, sí, pero exceso de agua también es dañina. Y nuestra agropecuaria, tú sabes más o menos los reportes que se han visto en la prensa. Sí, hay un asunto especial de estas aguas que pasaron en esta semana. Verdaderamente, a propósito, un oyente de este programa Sí. me dice que yo digo mucho es la última letra del alfabeto. Luis Flores, mi querido amigo. Bueno, gracias por la corrección, pero nosotros tenemos que corregirnos también, aunque lo disfrutamos. Sí. Realmente las aguas que tuvimos nosotros tenemos que hacer algo. Vamos a hablar ahorita un poquito de detalles sobre esa parte, pero también celebramos que aunque concluye hoy que grabamos el programa, el mes contra el cáncer de la mama, es algo maravilloso de ver cómo la sociedad dominicana ha tratado de enfrentar siempre este flagelo que a todos nos afecta. Es difícil de ver una familia que no haya tenido un problema antes. Pero qué bueno que las sociedades se aglutinan para tratar de ver cómo se orientan a la preservación de que la enfermedad sea menos común y que haga menos dolor a la persona que lo tenga, la enfermedad, y a la familia. Yo por muchos años, viviendo en Santiago, fui parte del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, que es una obra maravillosa, no porque participara yo, sino porque yo la encontré fundada de hoy. Sí. Eran de gente que trabajaban en ello y yo me adherí. Como me adherí fue vía el Activo 2030. En un momento que presidía el Club Activo 2030 de Santiago, me invitaron y de ahí me entusiasmé tanto que habían personas que llegaban a decir, tú estás pensando porque alguien en tu familia va a morir de cáncer. Y mira qué coincidencia, pero nunca intenté hacer eso, de pensar que era por el cáncer. No, el cáncer es una situación especial que se da de una manera, diríamos, especial. Especial en el sentido de que de buenas a primeras tú te sientes bien y de buenas a primeras tú tienes cáncer. Mi esposa, que falleció de cáncer, y ella se hizo todo en su cuerpo, en su vaina. Lo que se pudo hacer para salvar la mano, eso fue así, se hizo. Pero... Entonces, ojo con el cáncer, pero que verdaderamente puede ser que eso de manera espontánea y de manera gratuita, sin nadie buscada. Yo tengo genes de familia porque mis dos abuelos fallecieron de cáncer. Y entonces, para comenzar por ahí, en el caso de mi padre o el caso de mi madre, etc. El gene es una cosa en todos, pero si uno lo acelera con la comida, con la bebida, con la fumadera y otras cosas más, eso afecta. Pero realmente vamos a hablar ahora de otra cosa positiva, y es el hecho de que en el programa de pelota de la Major League de los Estados Unidos, la Serie Mundial, se está destacando un dominico canadiense o canadiense dominicano, que es el caso de Vladimir. Vladimir Guerrero es un guerrero. Ese muchacho joven está demostrando que tiene una capacidad de darle esa pelota que la suena, y quiera Dios que terminen, porque no sabremos cuál será el final. Hoy estamos grabando con ellos empatados en igualdad de condiciones, y que Vladimir siga resaltando su capacidad de juego. Bueno, verdaderamente Vladimir es hijo de un pelotero. De otro guerrero. De otro guerrero. Que sí le daba duro también. Y entonces, ni modo, de eso se trata el béisbol.
El béisbol se trata de jugar, de ver quién le da con el mismo bate, con el mismo instrumento, quién le da más duro y quién corre más a las dos. Y una apuesta a coger la pelota y otros apuestan a que no la cojan. A que no la cojan. Así que bienvenidos sean y que le den para allá. Bueno, en esta breve introducción vamos a citar algunas cosas que queremos seguir dialogando con ustedes, porque es muy importante que para el desarrollo de la sociedad dominicana veamos algunas acciones que podemos entre todos unificarnos y echar hacia adelante para beneficio colectivo. Y nos vamos a referir obviamente a la sanidad agropecuaria, que es un tema, el uso de las arenas del yaque y entre otros que trataremos de conversar. Dentro de las otras cosas que debemos conversar está porque yo fui director regional de agropecuaria en la zona sur del país. Óyete, Melissa, precisamente la zona sur del país, Barahona, Pedernales, Neiva, Jimaní, Elia Peña, ¿cómo se llama? Asua. De Asua para allá. De Asua para atrás. Tú fuiste el director de Asua para allá. Le ha dado en la madre a todos esos realmente cultivos que eran clásicos de esa zona. Que hay que hacer, mucha gente cree que 1.300 millones de pesos, como dijo Limber Cruz, eso es demasiado cuarto. Óyete, no es mucho cuarto. Llamo la atención a que verdaderamente se escojan los cultivos que sean necesarios reinvertir a la luz de los daños causados por el huracán Melissa. Lo vamos a analizar en el próximo segmento como agrónomos, no como simples ciudadanos, sino ver los pros y los contras del huracán y, como tú sugieres, de analizar a cuáles cultivos o a cuáles no cultivos le afectó. Síganos viendo a nosotros en el programa normal de nosotros los domingos en el canal 8, antes canal 25. Pero recuerden que en el canal 60 de Claro va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros, a Hablemos de Desarrollo. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia, hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. En la introducción, tanto Ángel de Olio como nosotros, al ser agrónomos, podemos analizar los pros y los contras del huracán. Nosotros hemos visto que, gracias a Dios, un muerto es duro, pero muy pocos dominicanos en esta situación hemos sufrido de ellos. En Haití, penosamente, decenas. En Jamaica y en Cuba, hasta la fecha de hoy, eran relativamente pocos.
pero pocos para cualquier familia, cualquier sociedad son muchos. Sin embargo, nosotros tenemos que analizar, como decimos en el campo, que el agua paga sus daños, pero también causa sus daños. Hay cultivos que los afecta el viento, como es el caso de las musáceas, los guineos, los plátanos, que los tumba y dificulta y hace que el costo sea muy alto para la reposición. Pero hay otros que usted no lo puede reponer tan fácil. Tú tienes experiencia del café. Sí, sí. Hay que esperar 2 años que haya café. La próxima cosecha. La próxima cosecha. Mientras tanto, usted sigue bebiendo café todos los días y la oferta del café es, obviamente la gente que tiene que brega con café sube de precio porque tampoco sí se beneficia. Pero a quien pierde el que no puede recoger su café a tiempo por factores de mano de obra, que es independiente de los extranjeros, no tanto de los dominicanos, porque no coincide con la época de vacaciones de los estudiantes, porque también uno se adapta a las condiciones. Sin embargo, hemos visto que las zonas afectadas de café, esperamos que el Estado Dominicano, vía sus instrumentos, pueda ir a auxiliar a esas personas y a educarlo en la medida que pueda para el tipo de café que puedan sembrar. Porque se ha concentrado la zona tuya, vamos a decir así, de Barahona, cuando tú fuiste director regional, conoces mejor que yo, que son Polo y otras que han sufrido pérdidas del café, porque las brisas, no es tanto el agua, son las brisas que mueven los árboles. Los árboles que mueven los racimos, y ahí es que entra el problema de la pérdida de las frutas del café. Sin embargo, en algunos lugares, cuando está ya y cae maduro, no como he visto algunas fotografías de verde, que yo no creo que la fotografía fuera tan perfecta, se tiende a recoger ese café ya maduro, que la naturaleza nos los desgrana y nos los tira al suelo. Entonces después se comienza y se recogen y hay menores pérdidas. Anteriormente, vaya la redundancia, se utilizaba el café y se mezclaba con otros productos agrícolas. Entonces tú bebías café, no sabías que tenía otros cultivos agrícolas parecidos al café en polvo. Sí. Y entonces, pues eso no se da ya, porque no hay cultivo que sustituya el café, pero sí el precio del café ha subido precisamente porque no ha habido disponibilidad de café. Pero hay que aclarar también para algunos amigos de que el café se saboriza hasta cierto punto, adicionándole, por ejemplo, la canela y otras cosas que le dan a ese cariño, a ese negrito tan rico que nos calienta y nos anima. Sin embargo, tenemos que tener conciencia también que la plantación de café, cuando a veces decimos, es que la guama da sombra. Sí, la guama da sombra, pero es que también se arropan muchas veces las matas con plátanos, y el viento también tumba los plátanos y los guineos. Generalmente se utiliza más el guineo, que es de mayor porte, para las siembras ahí. Y entonces tú dirás, bueno, pero también se siembra la yautía de porte bajo. Sí, sufre menos, pero es que no sufra. Sin embargo, tenemos que seguir pensando de que el huracán en otras zonas del país no ha causado graves daños. Sin embargo, se reportó, que en la zona del Bajo Yuna las inundaciones sí afectaron, porque las aguas, eso es tradicional en esa zona, que se suceden las inundaciones. Y que en el noroeste, más que en la zona paradójicamente de Barahona o de Neiva, porque Neiva es donde más se produce el plátano, no es tanto Barahona, aunque se le dice plátanos barahoneros, sufrieron por los vientos que no fueron tan graves en la costa norte, sino lamentablemente en esa zona del sur. Es bueno destacar, Eulio, que nosotros tenemos que reconocer que por suerte en esta desgracia a nosotros como país nos afectó menos que en otros sitios, porque nos oímos.
tuvimos la previsión de evitar problemas. En algunos casos, aunque quieran tener la previsión, le dio más duro que nosotros. No, y siempre se ha dicho el ciclón San Zenón, el ciclón David, el ciclón, hemos tenido ciclones que nos han dado en la madre y nos ha permitido tomar una experiencia para los ciclones tipo Melissa, como ha llegado, sí. Melissa, más o menos los productores agropecuarios del país toman las medidas correspondientes para prevenir y hacerla menos factible los daños. Que a propósito, valga la redundancia, que en la renovación de los daños se aproveche la ocasión y se pongan nosotros como agrónomos. Sí, una recomendación agronómica la que tú vas a hacer. Una recomendación agronómica, se aproveche y se pongan los hábitos de manera tal de que los productores agropecuarios de los diferentes rubros se pongan al día en los cultivos, se pongan al día con las aseguradoras inclusive, que con las aseguradoras también. Sí. Así que es de todo un poco que, valga la redundancia, importa en esta situación. Para terminar la parte triste de los ciclones, uno siempre ha oído que las inundaciones del ciclón de San Zenón a principios del siglo pasado fueron muy críticas y dañaron mucho la agroeconomía del país en esa época. Era diferente a la agroeconomía actual. Pero recordemos que teníamos más foresta con todo y eso, que los ríos, por ejemplo, el Yaque, hasta Santiago llegaban barcazas o barquitos, como se le llamaban, para traer mercancías. Pero también que cuando San Zenón éramos menos la cantidad de dominicanos y nuestra agricultura era menos modernizada, entre comillas. ¿Por qué era menos modernizada? El Bajo Yuna o el Bajo Yaque no estaban preparadas las tierras como se prepararon con los años, porque no teníamos los bulldozers, los tractores, etc. Entonces hay que ver el contexto histórico de cada uno de los ciclones que causan problemas y que restaurar los daños van a ser fuertes, porque siempre los gobiernos, todos, y espero que este gobierno lo actúe y siga esa línea, en el caso de las musáceas, llámese guineos y plátanos o víveres, vayan a auxilio de los productores como del café y de otros donde los daños han sido fuertes. Y como tú dices, las aseguradoras agropecuarias o la aseguradora agropecuaria dominicana debe tener más apoyo por parte de los propios productores. Y si no es del pequeño productor, de las asociaciones de productores, que eduquen a sus cooperativistas, porque tenemos que pensar que es muy difícil a una cooperativa rural que tiene 20, 30 socios, que uno de 10, 20, 50 tareas puede pagarse un seguro individual, sí lo puede pagar colectivamente y resarcirse con esos daños. Sí, es importante lo que nosotros hemos dicho, de que verdaderamente es una excelente oportunidad que tiene el sector agropecuario completo, no voy a decir los agrónomos solamente, sino el sector agropecuario completo, para poner al día todas las innovaciones posibles por cultivo, por situaciones especiales que se dan en el clima, que se dan en cualquier situación especial que se da en República Dominicana. El Jardín de las Frutas y las Especias, donde encontrarás una variedad en existencia de más de 60 especies de frutas endémicas, nativas e introducidas con más de 120 variedades. Nuestro objetivo es servirle con frutales para su cultivo comercial u hogareño. Las principales frutas son aguacates, anonas, cacao, café, caimitos, cajuiles, carambolas, cerezas, cocos,
cítricos como las calamodín, limones, naranjas, mandarinas, toronjas. Además, granadas, guanábanas, guayabas, mangos, nísperos, tamarindos, entre otros. Además, tenemos las exóticas diversas e interesantes, como abiú, canistel, chirimoyas, cranberry, grosella, guayabas cas, fresa y piña, jaca, macadamias, níspero japonés, zapote negro, entre otras. Estamos ubicados en El Talado, Chirino, Monteplata. Teléfono 829-959-9960. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Hemos hablado de la lluvia, que las aguas pagan. Tú conoces el sector tabacalero. ¿Cuál es el futuro inmediato después de estas aguas para el sector tabacalero? Bueno, hay suficiente tabaco en diferentes zonas del país. Por ejemplo, el andullo, que tú le dices macá. Sí, sí, que es el que produce la macá, o la fumá. Debemos destacar que Iván de Guzmán a la escuela de tabaco le puso el nombre Hipólito Mejía. Hipólito Mejía tiene tremenda responsabilidad. Él como presidente, agrónomo presidente, tiene esas responsabilidades, porque también en AMPA tiene una responsabilidad de servir de intermediario entre Tito Hernández y ¿cómo se llama? El presidente Luis Abinader. Entonces, y Limber Cruz. Debo declarar que verdaderamente ese señor Hipólito Mejía, que fue el director del tabaco Él tuvo una época, después que se fundó el instituto, fue de los primeros. De los primeros. Junto con don Napoleón Padilla, cubano, dominicanizado, que establecieron hace 63 años, que fue o más, Fresco. el Instituto del Tabaco, que dio cupo a que nuestro país, con la siembra de las posturas que los cubanos sacaron de Cuba hasta ciertos puntos, fueron desarrollándose en el país, y hoy nos convertimos y somos el gran proveedor de la mejor calidad de puros, llámese cigarros, para el mundo, aunque también producimos, como tú bien mencionas, lo que utilizamos en fuma y macá, pero que es un producto de una segunda categoría internacionalmente. En cigarrillos, República Dominicana llegó y sembramos el tabaco rubio para algunas líneas de cigarrillos. Sin embargo, el Instituto del Tabaco, como tú bien señalas, al honrar, poniéndole a la escuela que siempre existió, ahora el nombre que fue iniciativa, tengo entendido según prensa, de Iván Hernández Guzmán, nieto también de una persona que fue ministro de Agricultura y presidente de la República, al igual que Hipólito, que fundaron esa dinastía del tabaco. Hoy en día la cantidad de empleados que nos genera la industria del tabaco
es de miles de personas, principalmente de mujeres. Y digo por qué principalmente de mujeres, porque hay algo que no se ve. A nivel de campo es hombres, adultos y jóvenes, las esposas o los hijos siembran el cultivo del tabaco. Es un cultivo que requiere y se le llama el que más se le pasa la mano. Aunque te quedan las manos melosas con el trabajo de la limpieza y el corte del tabaco, cuando tú llevas eso para hacer las sartas, ya comienza la mano de obra femenina que le da cariño a la juntar cada maollo que va a hacer en las ristras de tabaco. Sin embargo, después que seca el tabaco y que se va a hacer el puro, no el cigarrillo, sino los puros, la mano de obra femenina es vital, porque esa gracia, por más que, y hay maravillosos los hombres también que lo hacen, pero para mí, esa gracia de una mujer pasándole la mano a un cigarro es muy, muy interesante, porque es como cuidar a un niño o cuidar un bien que tú quieres disfrutar posteriormente. Sin embargo, señores, esperamos que las aguas no nos hayan hecho mucho daño en las simientes, porque ahora a partir de noviembre es cuando comienzan la mayor siembra de tabaco a nivel nacional, y siempre todos sabemos que para esta época es que nos llegan sin imprevistos, sino por ciclo histórico, los huracanes o los ciclones, no importa su categoría. Es importante eso que tú acabas de decir, porque verdaderamente anteriormente se hacía vivero, semillero, se hacía semillero de tabaco y se cogían las mejores plantas, pero ahora no. Ahora son en semilleros especiales, viveros en bandeja. Ya no solamente en tierra, sino también en bandeja. En bandeja, que se dan para la siembra del cultivo. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos en otros cultivos? Tecnología para que se mejoren. Ya. Porque cuando se tira la semilla de esa planta del tabaco, que son de calidad, si tú lo llevas a bandejas, tú vas a conseguir desde el principio una mejor plántula. Así es. Y vas a mejorar tu calidad. No quiere decir que no se pueda hacer con el cantero tradicional que se recomienda. Por cierto, si usted quiere sembrar tabaco y no lo hace, busque la asesoría de un técnico que sepa de tabaco, y usted lo consigue en el Instituto del Tabaco, a quien hay que quitarse la cachucha y decirlo, o el sombrero. En esta historia del Instituto del Tabaco se han desarrollado y se siguen mejorando variedades producidas en el país, en manos dominicanas, aunque hayan sido asesoradas por cubanos y de otras nacionalidades. Hemos avanzado y seguimos avanzando, porque realmente es un orgullo. Y como mencionamos, hay que destacar reiteradamente que la escuela de formación es importante en la vertiente de producción de campo, como lo es también en el ensamblaje en las fábricas del cigarro. Hablando de seguir ensamblando, señores, vamos a mencionar algo que nosotros creemos que tiene que ser observado. En la cantidad de lluvia de oro que tuvimos en estos días, y la hemos tenido en los últimos años, ¿qué ha pasado con los drenajes de las grandes urbes? Específicamente la gran capital, que es donde están los medios de comunicación principal, o Santiago y otras, pero en el Gran Santo Domingo es que se ve más la crisis del drenaje urbano. Tenemos que volver atrás y mirar que desde la época de Obando, como se dice, no se han hecho los drenajes adecuados para drenar la ciudad entera. Santo Domingo tiene áreas donde una sola cuadra tiene más personas viviendo que cuando Obando construyó esos drenajes de Santo Domingo original. El Gran Santo Domingo demanda que las personas entendamos que hay que tener control de la basura, que tenemos las autoridades, cuales sean en los gobiernos tradicionales o no, o el porvenir, hay que buscar los dineros que se necesiten para drenar esas aguas que nos afectan. Pero hay que también educar
al emigrante, que generalmente son personas de campos y uno es de origen de campo, que se le demuestre que tiene que venir con una definición de vida, y el capitalino o el urbano entender la vida del emigrante nacional o internacional, o el mismo dominicano, familia que viene y se asienta a la orilla del río o de una cañada, porque también tenemos que reconocer que la gran urbe se construyó, y cojamos un caso de renombre, Arroyo Hondo. En Arroyo Hondo uno encuentra sitios. Oye el nombre, Arroyo Hondo. Y todavía uno sabe que hay más salida que en otros lugares, pero es que cogimos la tierra que no debimos haber hecho viviendas, y el pobre, lamentablemente, aquí y en cualquier país del mundo, hace eso. Oyendo en la televisión estos días un caso triste, fue que en el caso de San Juan de la Maguana, cuando tuvimos daños grandísimos, se construyeron viviendas para los infelices, y después comenzaron a ver que los infelices vendían sus viviendas y se iban otra vez a vivir en los otros sitios, porque sabían vivir en los otros sitios, además de que recaudaban un poquito de dinero. Eso hay que trabajarlo más con educación, señores. Los países, la gente tenemos que oírnos, y la educación es oírnos, sabernos oír, porque el Gran Santo Domingo, que es lo que más se ve en la televisión, necesita muy buen drenaje, y tiene un Jaina para drenar de un lado y tiene un Osama para drenar del otro, más el Caribe. Es simple y llanamente que tenemos que hacer inversiones y cosas interesantes. Aquí se hizo, por ejemplo, los drenajes de llevar muchas aguas al mar, pero el drenaje pluvial es de metros de diámetro de los tubos, la tubería. Pero en el caso de las tuberías de desove o de desagüe de las viviendas que nosotros tenemos, en un apartamento de 10 pisos doble, donde hay 40 familias y al lado hay 20 más y 20 más, el flujo de agua que se produce en esos apartamentos no puede estar en 18 pulgadas ni en 24, tiene que ser más grande. No soy obviamente ingeniero de agua, ni de aguas, ni nada de eso, me quiero comparar, pero necesitamos mayor planificación urbana y mayores leyes que conlleven a eso, para corregir lo que pueda venir en el futuro, no lo que ya está bien o mal hecho. Lo que pasa es que las inundaciones, como su nombre lo indica, inundaciones, una cantidad de volumen, un volumen de agua tal que tiene que seguir su curso. Sí que no hay, porque si hay un envase, si hay un tubo que es de 4 pulgadas, de 5 pulgadas, y la cantidad de agua es de 8, de 10. Uno de 4 o 5 para desaguar de una casa a la matriz secundaria. Así que tiene que tener en cuenta esa situación los ingenieros actuales, que ojalá y no se haya necesidad de utilizarlo. Bueno, tú y yo tenemos hijos arquitectos, es decir, que lo que hay que hacer es estimular que tanto los arquitectos nuestros como los demás y los ingenieros de aguas, etcétera, entiendan esa situación. Bueno, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en Pedernales. En Pedernales un barco, pero los beben agua en botellitas plásticas, sí, y botan la botellita plástica ¿dónde? La tiran. La tiran. Ah, no. Lo mismo debe pasar en esa plástica, en esa zona, debe ser convertida en postes. Sí, el poste debe ser convertida en algo útil. No, y ponerle suficientes tanques para eso. Pero también yo he sido crítico y soy crítico de que no somos educados, o no hemos sido educados para no tirar basura. Pero señores, también el servicio de la recogida de la basura tiene que llegar. Ahora, en los barrios donde más basura tú ves tirada, es donde hay una marginalidad natural. Sí, eso es cierto, porque le faltan los tanques, los envases
donde tienen esa basura, pero también uno ve muchas clases medias viviendo donde pueden pagar los tanques, donde pueden tenerlo eso, tirando basura sin educación. Como educador, creemos, y creo que tú compartirías porque estudiaste educación, aunque fuera agrícola, esa es educación. Nosotros, como educadores agrícolas, insistimos en no tirar los desechos que sobran de plástico, metálicos o no, cuando fumigamos o cuando echamos eso a las aguadas, porque tienen un componente químico que pueden transmitir males a quienes más aguas más abajo puedan utilizar sus aguas. Sin embargo, a nivel urbano necesitamos un poquito más de drasticidad, previa educación. Hay que seguir reforzando la educación. Yo tenía 12 fundas que se la llamé a un señor que trabajaba en el ayuntamiento para dársela a Carolina. Carolina, a lo que tú quieras, yo soy agrónomo, creía yo que me servía de algo esa acumulación de botellitas y de plástico en general. Y lo mismo exhorto a los agrónomos, que si ustedes quieren, los agrónomos que están aquí en la capital, si quieren disponer de los plásticos, que me llamen, por favor. Por lo menos lo que tú tienes. O tú te encargas de recogerle. No. Yo encargo de que ellos vayan, de que lo vayan a buscar. Bueno. Le vayan a buscar. Como le hice con Moisés, que es el nombre de Moisés García, es el nombre de la persona que fue y me llevó un vehículo a buscar los plásticos. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia. Hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. Todos sabemos y decimos siempre de que el agua es vida. Yo creo que sí, que es cierto, porque somos el gran componente del ser humano, de más agua que huesos o de minerales que componen nuestro cuerpo. Sin embargo, el agua, en una ocasión hice de Olio un artículo en el Listín Diario cuando dirigí la revista Desarrollo, Sembremos Agua, y me criticaron, no mal, sino ¿por qué tú pones sembremos agua? Digo, porque si sembramos plantas, si sembramos árboles, si sembramos la planta de los 1000 usos, nosotros podemos retener esas aguas que no hagan tanto daño, que nos lleven las arenas hacia los ríos y en algunos casos hasta la capa vegetal que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que seguir desarrollando como el Banco Popular, que tiene una cantidad de programas tremenda. El Banco Popular se ha distinguido, su fundación, llevando sus empleados y favoreciendo a niños y escolares a sembrar. Nosotros tenemos todos que juntarnos como una misión colectiva, y es de sembrar lo más que podamos, cual árbol sea. Yo me voy a permitir sugerir lo siguiente. En las altas montañas, donde se permite ciertos árboles, por ejemplo del pino caribe o del hondureño o el chileno, se puede sembrar bien, pero hay que esperar muchos años y la gente se desespera.
Si hay que sembrar ese pino, sembrémoslo. Pero donde podemos sembrar, porque las circunstancias lo permiten agronómicamente, y sabemos que hay miles de tareas así, vamos a sembrar cultivos de ciclo corto, de bajo porte, pero también sembremos cultivos de arbóreos, de frutales, que se pueden permitir que en 3, 5 años, si son injertos o acodados, se siembren y comiencen producción. Yo pienso exactamente igual que tú, porque verdaderamente nosotros no podemos esperar, debimos haberlo hecho hace, ¿cuántos años que nos graduamos? Lo que sea. Sí, 60. Vamos al 63. Tenemos tres épocas, pero se puede hacer cada 3 años, cada 3 años que tú recolectes la plantación. El bambú es tiene la ventaja que en 5 años ya está hábil la madera. Exactamente, del bambú, y puede... con tecnología. Con tecnología. Y sin embargo, a mí me tocó la gracia de iniciar 3 programas de forestación. El cerdo que reforesta. Salvador Jorge Blanco, lo he dicho, me autorizó, y con Francisco Gómez Estrella, que en paz descansen ambos, hicimos el cerdo que reforesta. Te doy una marrana o un berraco, en caso que lo necesitaras, generalmente eran marranas, para que tú foreste en lo tuyo y en lo ajeno. También con la Fundación ADEMI, donde se distinguió el Banco ADEMI, la Fundación ADEMI, en la zona de Villa Altagracia, en la cuenca de los ríos, se juntan el Duey y el Jaina. Hicimos vivienda por foresta. La USAID, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, aportó recursos para la construcción de 25 viviendas, y la Fundación ADEMI construir el centro comunitario y otras cosas más. A cambio de, te doy la vivienda, pero tú tienes que sembrarme en lo tuyo y en lo ajeno y en la carretera, y se sembraron miles de plantas. Yo no tengo la planta, el proyecto le proveía del cacao, del café, los frutales cuales fueran, porque es una zona ahí más frutícola. Sin embargo, cuando me tocó trabajar como consultor con el IICA, Rafael Marte y de otras personas que dirigían el proyecto de la leche que Foresta se estableció, gracias a ellos y a otras personas que lo apoyaron. Sinceramente, lo que hacíamos era llevar leche, la entregábamos a cambio de que usted tiene que forestar, y ahí veníamos igual. ¿Y qué plantas? Si yo no produzco, no tengo, le llevamos y le decíamos, te trajimos las matas para que tú las puedas sembrar. Ese tipo de accionar tenemos que hacerlo. Y voy a sugerir algo de hoy, lo que lo he dicho y lo voy a repetir, porque parece que entre más uno repite, quizás algunos nos oyen. Soy de la tesis, y la sostengo, de que un grave problema de la sociedad dominicana de hoy es que no nos estamos oyendo. No te quieren oír a ti tus experiencias ni las mías, porque ya nosotros tropezamos en el pasado y queremos que los que nos siguen no tropiecen como lo hicimos nosotros. No es tropezar con la misma piedra, son piedras diferentes. En la época de nosotros, la agronomía sigue teniendo una alta consideración porque no ha cambiado en 1000 años. Sin embargo, las tecnologías nos ayudan a nosotros a ver, por ejemplo, la siembra de plantas injertas, que hace 100 años no estaban, hace 40 años sí comenzaron, hace 20 años más. Entonces nosotros tenemos que ver que las tecnologías se van adecuando y adaptando. Si nosotros nos oímos y vemos lo siguiente, desforestamos por razones cuales fuesen, bien o mal, nuestras altas montañas, y las arenas han ido bajando a las rías, a los ríos, dañando eso. Y vemos el jardín de las frutas y las especias, donde encontrarás una variedad en existencia de más de 60 especies de frutas endémicas, nativas e introducidas, con más de 120 variedades. Nuestro objetivo es servirle con frutales para su cultivo comercial u hogareño.
Las principales frutas son aguacates, anonas, cacao, café, caimitos, cajuiles, carambolas, cerezas, cocos, cítricos como las calamodín, limones, naranjas, mandarinas, toronjas. Además, granadas, guanábanas, guayabas, mangos, nísperos, tamarindos, entre otros. Además, tenemos las exóticas diversas e interesantes, como abiú, canistel, chirimoyas, cranberry, grosella, guayabas cas, fresa y piña, jaca, macadamias, níspero japonés, zapote negro, entre otras. Estamos ubicados en El Talado, Chirino, Monte Plata. Teléfono 829-959-9960. Nosotros comenzamos un proyecto de necesidad porque teníamos un grave problema con el asunto del agua en la comunidad. Y después que tratamos y negociamos con el Plan Sierra, la cosa cambió. La cosa cogió un color, como digo yo, un color de flores, porque lo que salimos a buscar lo encontramos, como cuando uno va a buscar un pájaro que uno necesita, y lo lleva y lo tiene entre manos. Así nosotros el agua la salimos a buscar con el apoyo del Plan Sierra y la asistencia de la agencia francesa, y nosotros logramos un logro especial que nosotros necesitábamos en la comunidad. Porque nosotros veníamos también de ser una población básicamente de inmigrantes que decrece y que esta zona se está despoblando. Nosotros lo que hacíamos era contrabandear madera y hacer conuco en esa zona. Los que vivíamos aquí en la sierra, como nos sentíamos como que nos marginaban, si nos decían serranos. Éramos quizá un poco acomplejados. Hubo tiempo
que por la sequía se dañaba la cosecha y la mayoría de gente salía para el pueblo, para otra parte, para Nueva York, y dejaba todo esto. Y ahora la gente prefiere quedarse aquí toda la vida. La sierra perdió sus bosques primigenios y terminó también perdiendo su capacidad para generar agua, hasta que llegó el Plan Sierra con la idea de recuperar las cuencas. Bueno, cuando el Plan Sierra llegó, se encontró una cobertura de deforestación de un 40%. Y con la creación del Plan Sierra, lógicamente, comenzó el proceso de recuperación de nuestras cuencas. Eso es en la parte, podríamos decir, natural, pero en la parte social, el trabajo del Plan Sierra también tiene unos grandes resultados. También nos daban cursos para aprender a hablar, a desarrollarse en la comunidad. Entonces Plan Sierra lo que hizo fue que concientizó a la gente y lo enseñó a vivir de manejo sostenible de los bosques, a vivir del bosque sin hacerle daño. Yo recuerdo cuando era directora de la escuela, cuando ya se concientizaron los niños sobre la importancia de los árboles. A mí me llevaban a la dirección como un delincuente que cortaba una rama. O sea, los niños estaban valorando lo que son los árboles y lo que es la conservación de nuestros recursos. Pero ahora se ha mejorado lo que es la parte de la escuela, la vía de acceso, el mejoramiento de vivienda. Tenemos agua potable por gravedad, acueducto, y también tenemos energía eléctrica. Años 90 y algo, andaban buscando ganaderos, quisieran hacer planes silvopastoril. Yo no entendía lo que era eso, le pregunté y me dijeron lo que era. Se puede también combinar el ganado con el bosque y hacer lo que es un área silvopastoril. Cuando iniciamos ese sistema, teníamos 2 o 3 vaquitas, ahora tenemos un par de 100 cabezas de ganado. En esa época sufrían muchísimo de falta de comida, de hierba, de pasto. Ahora nos sobran. Porque Plan Sierra se ocupaba de la gente campesina para enseñarlo a desarrollarse, es decir, lo enseñaban a sembrar y le mandaban los ingenieros a ayudarle a enseñar a la gente para cómo hicieran las cosechas. La misión del centro es promover un sistema, o sea, el centro es un sistema donde el Plan Sierra lo que promueve es que cada productor en su predio lo replique. Aquí tenemos café, apicultura, piscicultura, producción de vegetales en terrazas, o sea que lo que también promovemos es, como estamos en plena cordillera central, métodos de conservación de suelo. Tenemos la producción de abono orgánico mediante la lombricultura. O sea, la lombricultura es la producción de abono mediante la lombriz californiana, o sea que es la que se encarga de descomponer todos los desechos que se descomponen en la lombricera. Aquí todo lo que hacemos es producción orgánica. Este centro de formación fue una escuela para los campesinos y una escuela de concientización para promover la conservación de los recursos naturales y también saber aprovechar los recursos naturales sin depredar el bosque. Ese ha sido quizás el gran modelo de la sierra, restaurar sistemas productores de aguas que son las cuencas. Tengo que comenzar diciendo que yo soy serrana. Para mí, la sierra significa un modelo de que es posible el rescate social y ecológico del territorio nacional.
Podemos vivir de la tierra siempre y cuando sepamos conservar y no derrochar los recursos que la naturaleza nos provee. Está disponible la tecnología y está disponible los conocimientos. Lo que ha pasado, la transformación de la sierra para mí es eso. Es posible con la voluntad política y la alianza de los actores tener una República Dominicana ecológica y socialmente ordenada. Y siempre ellos nos han dado seguimiento y están con nosotros, dándonos la mano cuando nosotros lo necesitamos. Plan Sierra es un ejemplo que podrían imitar en muchas partes del país. Los que eran renuentes a sembrar pinos y que mejor eran como enemigos de los pinos, después se convirtieron en productores de pinos. Pero si lo hacen así como lo hicieron aquí, se desarrolla nuestra comunidad, nuestra patria cambiaría. Si hubiese muchos Plan Sierra pequeños en el país, nuestro país fuera otra cosa. Este proyecto que se ha conocido a través del mundo, podríamos decir, porque ha trascendido fronteras, es un orgullo para este país. Yo me atrevo a decir que sería el sostén del desarrollo económico de todo el país. Eso hay que agradecérselo a Plan Sierra. Eso es una realidad, lo que hizo aquí.